mañana, el magazín que de lunes a viernes emitimos en Radio Parpayuela, que nos estáis sintonizando en el 94.0 de la frecuencia modulada, que también, si queréis, nos para internet, www.parpayuela.com, la voz de la montaña central. Y vamos a hablar en confianza con Sonia. Buenos días, Sonia. Hola, buenos días. Sonia es nuestra psicóloga particular y es la que vos asesora a aquellos que estáis ahí escuchándonos detrás del aparato de radio de temas relacionados con lo que pasa en la sociedad que nos toca vivir en este momento. Y uno de los temas que vamos a tocar hoy es un tema que, por desgracia, cada poco leemos auténticos titulares de prensa denigrantes, que es el tema de la pederastia. Un tema que, por desgracia, es muy frecuente y no debería de ser. Y además que practíquenlo gente de todos los estratos sociales. Y es tremendo. ¿Quién iba a pensar que gente con un nivel cultural y una formación estupenda pues practique este tipo de actos? Sonia? Efectivamente. Y porque, en realidad es un trastorno, obviamente es un trastorno. Cuando digo trastorno no quiero decir con ello que haya que tomárselo con mucha más delicadeza o que las sentencias al respecto hay que tener en cuenta que es un trastorno, no. O sea, el resultado es el resultado. Y es uno de los resultados quizás más denigrantes y más vergonzosos de nuestra sociedad. Por lo tanto, cuando hablo por el hecho de decir trastorno, quiere decir que es que se intente quitar importancia al tema o quitar importancia a la persona que lo comete. Desde luego, lo que sí es verdad es que es un tema acerca del cual deberíamos hablar más. Porque desgraciadamente hablamos de él, se habla de él en los medios de comunicación, pero ahora mismo estábamos hablando una compañera y yo aquí de la radio y estábamos diciendo que el problema con respecto a en general, ¿no? Pero concretamente en cuanto al tema de la pederastia, el problema es que desde los medios de comunicación no se habla desde un punto de vista constructivo, ¿no? Sino que se habla desde un punto de vista morboso, más bien. Sí, efectivamente, porque, a ver, cuando, por ejemplo, uno habla del tema de lo que le sucedió a la niña Mariluz Cortés, se habla de Mariluz Cortés, se habla de su padre, se habla del juez, se habla de Santiago del Valle. Es decir, se habla en tercera persona de qué malos son esos que hicieron las cosas mal, pobres esos que lo están sufriendo, y en realidad sí es verdad que hay que tener ese tipo de conciencia social, pero también hay que tratarlo desde un tema constructivo que yo creo, al menos tengo la opinión, que desde la mayoría de los medios de comunicación no se ha tratado. No se ha tratado desde un punto de vista serio, porque da la sensación, o por lo menos a veces uno se puede quedar con la sensación de que el tema de la pederastia es algo que les pasa a otros, no a nosotros, a otros. Cuando en realidad, sin ir más lejos, también recientemente hablando este tema con una persona, otra vez más llegué a corroborar lo que llevo corroborando desde hace años cuando he tenido la clínica, ¿no? Incluso antes, ¿no? Cuando hablas de este tema en primera persona, hablas y explicas que la pederastia no es solamente un abuso sexual a lo largo del tiempo continuado, sino que también puede ser un hecho aislado que te ha podido pasar en un momento determinado de tu vida. La mayoría de la gente me cuenta algo, especialmente mujeres. Pues mira, a mí me pasó una vez cuando era pequeña que iba por la calle y un adulto me metió mano, no sé quién era. O mira, a mí me pasó una vez que el padre de una amiga... Es curioso lo común que resulta. Repugnantemente común, pero es así. Uh-huh. Por lo tanto, por eso creo que hay que hablarlo desde un punto de vista constructivo. ¿Qué es lo que ocurre? La mayoría de la gente que acaba hablando de este tema o que me ha contado esa experiencia en concreto, algunos de ellos era la primera vez que lo hablaban. Y ya de edad adulta, es decir, probablemente a la mayoría les pasó por debajo de los 12 años. Y era la primera vez que se lo contaban a una persona. ¿Qué ocurre? O que le han intentado quitar importancia o que incluso pues es muy probable que se hayan visto sumidos en una serie de sentimientos que son muy comunes de los niños que padecen este tipo de problemas. Suele ser muy común, también hablábamos ahora, el tema de quiénes suelen ser los que abusan, si las mujeres o los hombres en mayor proporción o menor. Yo creo que no podemos dar datos todavía, porque los que más se conocen, desde luego, como agresores sexuales hacia niños, suelen ser hombres.
Pero efectivamente también existen mujeres y no sabemos muy bien hasta qué punto, cuál puede ser el dato, ¿no? Porque lo que sí suele ocurrir es que en las niñas existen unos sentimientos diferentes que existen en los niños. Desde luego también hay puntos comunes, ¿no? Pero suelen existir sentimientos diferentes, pues sin ir más lejos, por este tipo de educación basada en diferenciación de sexos, como que es la que normalmente llevamos a cabo, ¿no? Porque las niñas normalmente suelen sentir mucha culpabilidad, mucha. Se suele sentir de manera muy común cuando se reconoce que uno ha sufrido este tipo de abusos, se reconoce que, en fin, que algunas veces no lo has contado porque te sientes culpable, porque piensas que en cierta manera lo has provocado, ¿no? Que es algo que sigue siendo muy común, ¿no? De algo habrá hecho la mujer para provocar todo este tipo de temas. Porque si tú eres una mujer como tiene que ser, digna y casta, no hay ningún hombre que te haga eso, ¿no? Y es cierto que sigue existiendo ese sentimiento de culpabilidad. En cambio, los niños, existe una complicación que, desde luego, también hay niños que tienen ese sentimiento de culpabilidad, pero suele ser, en primer lugar, más difícil que lo reconozcan, y si lo reconocen, el sentimiento que tienen es de ausencia de masculinidad, de falta de hombría, de... No sé si me explico, tanto si el abuso ha sido cometido por parte de un hombre como por parte de una mujer, ¿no? Porque si ha sido cometido por parte de un hombre, desde luego les cuesta reconocer que, jolín, ¿cómo voy a decir a alguien? Y si piensan que soy marica, porque desde luego otra cosa que sí que queda bien claro es que la homosexualidad, todavía estamos años luz, de que nuestra sociedad reconozca que es parte de la vida, no es un trastorno, es parte de la vida. Sigue existiendo todavía esa creencia dentro de nuestra propia sociedad. Y si, como digo, si el abuso cometido hacia un niño masculino ha sido por parte de una mujer, también cuesta reconocer, porque se supone que el hombre es el que tiene que llevar la voz cantante, el que hace las cosas. ¿Cómo me voy a quejar de que algo me hace una mujer? El hombre tiene que estar orgulloso de que este tipo de cosas te pasen, ¿no? Y da igual que el niño sea pequeño. Y además es que también tendemos a pensar, tenemos muchos prejuicios que manejamos en la cabeza, ¿no? Como por ejemplo, el hecho de que la mujer, si es agresora, es mucho más suave, mucho más fina, mucho más tranquila. Pues tengo que decir que no. Que de hecho, existen datos totalmente espeluznantes de cómo pueden estar los genitales de un niño que ha sufrido abuso por parte de una mujer. Creo que no hace falta tampoco meternos en absolutamente ningún dato, pero es así, es así. Por lo tanto, no vamos a decirnos que los hombres son los pervertidos, las mujeres somos más... No. Y cuando estamos hablando de agresión, da igual que sea un hombre que una mujer, es una agresión. Moral y psicológico y igual. Efectivamente. Entonces, por eso digo que creo que es un tema acerca del cual hay que hablar mucho más y de manera mucho más constructiva y dejar bien claras una serie de cosas, ¿no? Y de matar una serie de prejuicios que siguen continuando en esta sociedad. Porque, por ejemplo, con el tema de la niña, Mariluz, pues la mayoría no han tenido ningún problema en decir quiénes son los malos y quiénes son los buenos. Pero tenemos que ser nosotros mismos los que muchas veces fomentemos la propia autocrítica, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era pequeña, en mi colegio, hubo un profesor de gimnasia, no recuerdo el nombre, pero bueno, aunque lo recordara, a lo mejor tampoco hubiese sido ético decirlo, porque no se llegó a demostrar nada, porque en realidad ese profesor se fue a otro colegio, no porque se llegara a investigar nada en concreto, ¿no? Pero recuerdo que había ese profesor y la reacción de los padres fue de lo más variopinta, ¿no? Hubo padres, que ante la sospecha, porque hubo niñas que se quejaron de que que habían tenido algún tipo de tocamiento, este sujeto había tenido algún tocamiento con esas niñas, ¿no? Entonces, pues hubo padres que se negaron en redondo a llevar a sus hijas al colegio hasta que este señor no se fuera del colegio. Efectivamente, al final el señor se fue del colegio. Pero fue un acto equivocado porque lo que se tenía que haber pretendido era que se investigara. Efectivamente, esa persona, yo pienso que ante la duda tiene que estar fuera, eso desde luego. Pero no se tiene que luchar para que esté fuera de mis hijos, no, que esté fuera de todos los niños en general, hasta que se demuestre si es culpable o es inocente. Claro. Pero es que luego hubo padres, y yo esto lo recuerdo, yo estaba en el último curso, en octavo, yo tenía 13 años,
Y bueno, te enteras de muchas más cosas cuando hablan tus padres, ¿no? Mis padres estaban en la Asociación de Padres de Alumnos. Y recuerdo cuando hablaban en casa que efectivamente había muchísimos padres que de lo que se quejaban era de los sobreprotectores que eran algunos padres, y que se hablaba mucho de lo mucho que mentían los niños, ¿eh? Y que si yo pregunto a mi hijo y mi hijo me dice que no ha hecho nada, pues mi hijo va a ir allí, porque lo que es una vergüenza es que un hombre que seguramente tiene también su mujer y sus hijos ahora se quede en la calle por la habladuría de 4 niñas. Eso sin saber si realmente era cierto o no era cierto. En fin, si tú ese tipo de comentarios los haces delante de un niño, ¿qué es lo que le va a quedar en la cabeza? Pues que si algún día te pasa eso, nunca se lo cuentes a tu padre o a tu madre, porque van a pensar, lo primero que van a pensar es que estás mintiendo. No sé si se entiende lo que quiero decir. Probablemente tus padres, si te pasa a ti, realmente reaccionarían de otra manera. Pero si tú estás oyendo eso, estás oyendo la defensa de un posible pederasta, del cual no está demostrado nada, pero una defensa, al fin y al cabo, lo que vas a pensar, y encima estás oyendo que los niños siempre mienten, tú no vas a atreverte a decirlo. No sé si se entiende lo que quiero decir. Cuando hablamos de esto no se trata de demonizar a nadie, que aún no se ha demostrado absolutamente nada. Efectivamente, siempre existe la posibilidad de que haya habido algún tipo de problema y hayan mentido. Yo no digo que no, pero para eso hay que investigar. No se trata de echar tierra encima o de no hablar del tema, como un poco como las avestruces, ¿no? Si metes la cabeza debajo tierra, el problema deja de existir, ¿no? O si miras para otro lado, ojos que no ven. Y en muchos colegios que se sabía que había abusos de este tipo por parte de los profesores, pues callaron mucho, porque no interesaba de cara a la imagen que iba a dar el colegio. Exactamente, y simplemente ese profesor fue trasladado a otro centro. Pero no solo en colegios, también en universidades, ¿eh? También. Sé de lo que hablo. Sí. Pero es que ha sido así, ¿no? Es un tema, y bueno, colegios, universidades, Iglesia Católica, me da lo mismo, porque eso también, bueno, Iglesia Católica quizás porque la que tenemos más cercana. Yo no digo que no exista en otro tipo de confesiones religiosas, ¿no? Pero normalmente es un tema del cual se echa tierra encima, se pasa la pelota a otro, la patata caliente a otro, y que ellos lo solucionen, ¿no? Con tal de quitárnoslo de encima a nosotros es lo que, en definitiva, lo que nos importa. Cuando en realidad así lo único que estamos haciendo es seguir fomentando una y otra vez que el problema siga ahí. No se trata de decir, bueno, pues mira, prefiero que sigan, antes de que vaya para otros niños, prefiero que esté con los míos. Pues no, por supuesto que no. Pero también tenemos que ser conscientes de que si lo que no queremos para nuestros hijos no lo podemos desear para otros. Entonces, es un tema, como digo, sobre el que hay que hablar y hay que tratar muchísimo más. Lo que pasa es que no solo entre adultos, también entre niños. También con los niños tenemos que hablarlo. ¿Cómo hablarlo con los niños? En fin, no se puede meter miedo a los niños. Yo, desde luego, siempre estoy de acuerdo con ese tema, ¿no? No le puedes decir a un niño que todos los adultos son malos, que no se fíe de nadie. No puedes fomentar esa desconfianza en el mundo, porque no sería justo tampoco. Pero sí es verdad que, bueno, en fin, probablemente hay unas pautas que quizás sí sean adecuadas y otras que no sean adecuadas. Por eso hay que hablarlo. ¿Y qué es lo que ocurre? A ver, por ejemplo, hay veces que pensamos que hay ciertas cosas que son de sentido común y no olvidemos que muchas veces el sentido común es el menos común de los sentidos. Pues sí. Porque, por ejemplo, en fin, por supuesto que cómo no vas a dejar que un hijo tuyo vaya a dormir a casa de un amiguito. ¿Por qué no? No tienes que estar omnipresente en la vida de tu hijo. Pero vaya, conoce a sus padres. Conoce a las personas que viven en esa casa. Conócelas por lo menos. No vas a ver, quiero decir que no. A lo mejor puede pasar algo de todos modos, por supuesto, la posibilidad existe, pero reduces muchísimo la probabilidad. Conócelos, moléstate en conocerlos. Un exceso de confianza no es adecuado tampoco, ¿no? Y esto puedo decir, bueno, pues, en fin, cae de cajón. ¿Cómo voy a dejar yo a mi hijo dormir en casa de alguien que no conozco, no? Pues yo puedo comentar mi caso. Yo, de la que empecé a vivir en la casa en la que vivo ahora, pues venía a mi casa habitualmente, de vez en cuando venía una niña, la hija de los vecinos, ¿no? Yo estaba encantadísima de la vida porque es una niña que sigue siendo un encanto. Bueno, ahora ya no es tan niña, pero es un encanto.
muy educada y yo también soy muy niña, a mí siempre me gustó mucho jugar a las cazuelas, yo siempre fui muy así, ¿no? Y jugábamos a hacer comiditas y esas cosas, y claro, la niña conmigo estaba encantada y yo con ella. Y me parecía normal que la niña viniera a mi casa porque los padres me conocían y yo conocía a sus padres. Yo no tenía hijos de aquella. Pero lo que ya no me parecía tan normal fue que de repente, durante unos días, me encontré que había niños en mi casa, porque bueno, lógicamente venía a lo mejor con una amiguita, vale, estupendo. Una amiguita también del pueblo, que conocía a sus padres, estupendo. Pero a lo mejor vienen amigos de visita o lo que sea y venían a mi casa también. Claro, yo en un principio pensaba, digo, bueno, seguramente yo estos niños no los conozco, no conozco a sus padres, por mí no hay ningún problema, yo sé lo que no soy, pero es que esos padres no me conocen a mí, no saben lo que yo soy o lo que no soy. Y lo más curioso de todo, puedes decir, bueno, es que los padres no sabían que estaban en tu casa. Sí lo sabían, porque de hecho se dio una circunstancia en la que era verano, estábamos todos, había traído esta niña el juego del Monopoly de Disney, estábamos todos allí jugando y hubo un momento en el que digo, venga, hombre, si se hace sol, vamos a salir fuera. Salimos fuera y llegó el padre de uno de esos niños, se asomó, habló con él, le llamó, le dijo, estás ahí, y se marchó. Yo me quedé totalmente sorprendida porque pensé que iba a venir a conocerme a mí, en fin, a ver con quién estás, a ver, o a lo mejor simplemente a preguntarme si me molestaba que su hijo estuviera allí, que no me molestaba, pero bueno, hubiera sido un detalle, ¿no? Es decir, das por hecho, ¿no? Parece ser que el sentido común te dice que no dejas a tu hijo en casa de un adulto que no conoces, pero es que no siempre ese es el sentido común. ¿Por qué? Por lo que comentabas, a lo mejor decías al principio, ¿no? Porque tenemos una serie de prejuicios acerca de lo que es un pervertido sexual. Entonces, ¿yo qué era? Yo era una mujer. Las mujeres no somos pervertidos, según la sociedad, no. Luego, además, bueno, pues yo tengo una buena relación con estos vecinos, soy una persona maja, ¿no? Su hija ha venido a mi casa, por lo tanto, bueno, o sea, yo doy por hecho que a lo mejor lo que hacían estos padres era hablar con mis vecinos, pero bueno, da igual, seguían sin conocerme a mí. Y bueno, pues además que, bueno, pues soy psicóloga, tengo unos estudios, bueno, hombre, no hay peligro. No, señor mío, no puedes hacer eso. El peligro está en todos los sitios. No se trata de decir que si hubiera pasado algo, la culpa era de esos padres que los hubieran dejado en casa de una desconocida. No se trata de eso. Pero si minimizas daños. Eso es obvio, ¿no? Y con los niños hay que hablar de la sexualidad, y hay que hablar de la sexualidad desde un punto de vista amplio, no necesariamente específico, pero sí amplio, y con más naturalidad de la que se trata en muchas ocasiones. Y cuando digo naturalidad me refiero a que ¿por qué llamamos a los genitales de 1000 formas diferentes en lugar de llamarles de su nombre? La mano es la mano, no es otra cosa más que la mano, no es la patata. Ahora, que los genitales femeninos y los masculinos tienen diversos nombres, pero ¿quién llama a los genitales masculinos pene y testículos y a los genitales femeninos vulva? Es que de hecho hay mucha gente que no sabe que los genitales femeninos se llaman vulva. No lo saben. Y nombres podemos emplear infinitos, ¿no? La huchita, la pesetilla, la pilila, infinidad de nombres. Pero le está restando naturalidad a algo que es natural. Los niños no son tontos. Los niños no es que sepan más que Lepe, ni que hoy en día tienen más información, nos dan 50.000 vueltas, no. Los niños a lo mejor tienen mucha información, pero siguen siendo niños. Y la información que tienen, si no se le da de una manera adecuada, lo único que les va a crear es mucha confusión. Muchos problemas, sí. Exactamente, mucha confusión, porque un niño sigue siendo un niño, y me da igual que estemos en el 2009, que un niño de 8 años de 1959, me da lo mismo. Porque las circunstancias sociales han cambiado, pero el niño de 8 años sigue siendo un niño de 8 años. Efectivamente, Nuria, Sonia, que tienes toda la razón del mundo lo que planteas, y era un tema que había que seguir comentándolo en semanas sucesivas, porque lo que tú hablabas de el espectro social con que nos encontramos cuando a través de la prensa leemos esos titulares de la Guardia Civil da con 25 fulanos que practicaban la pederastia, casos de internet, que fundamentalmente es por donde se está descubriendo toda esta, además incluso redes con criterios ya de otro tipo,
de tipo lucrativo. Efectivamente, se añade otro agravante más. Que yo un agravante más. Y hay poca información y después yo creo que por parte de los padres no se controla a veces a los hijos lo suficiente. No se trata de estar todo el día encima de ellos, pero trátase con quién salen, qué amistades tienes, qué hacen en internet, a qué páginas van y no sé qué, no sé más. Y eso pero no necesariamente controlarlo en el sentido de estar encima del crío, estar vigilándole, sino si fomentas un ambiente adecuado desde el momento en el que nace el niño, porque yo en eso siempre he sido muy tajante, la educación empieza desde el momento en el que nace el niño. Incluso hay ocasiones en las de antes de nacer, ¿no? La educación, por lo menos el chip que tienes que cambiar tú, ¿no? En el momento que el niño está en camino ya tienes que cambiar un chip, tienes que empezar a pensar qué es lo que quieres y lo que no quieres hacer. Desde ese momento, fundamentalmente tienes que dirigirte mucho más hacia que el niño confíe en ti. Que el niño te cuente estas cosas, saber respetar su intimidad también, por supuesto, pero que te cuente esas cosas. Por supuesto, saber que el niño, yo siempre digo que también depende de las edades, ¿no? Pero que si, por ejemplo, el niño está en Internet, a ver, yo soy de la opinión que un niño de 7, 8 años no debería estar en Internet solo, ¿no? Sin ir más lejos. Pero un niño un poco más grande, un preadolescente, está en Internet, saber que, bueno, en fin, también tienes que saber respetar su intimidad, pero que pueda llegar a tener la confianza suficiente como para si detecta algo raro, te lo comunique. Y efectivamente es un tema que tenemos que tratar en posteriores programas, porque también tenemos que hablar en fin, cómo podemos hacer eso, cómo podemos hacerlo y también de las repercusiones que todo este problema puede traer para los niños y por supuesto también para los padres de estos niños. Pues sí, y un tema que hay que hablar mucho, largo y tendido de él, porque por desgracia está en los medios de comunicación un día sí y otro también. Y bueno, aparte de la práctica de la pederastia, el negocio que algunos quieren hacer con él. Efectivamente. Y hacer negocio con los guajes, eso... Habrá cosas graves en el mundo, pero tan grave como eso ninguna. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, Sonia, como siempre un placer y el próximo lunes pues seguiremos hablando en confianza. De acuerdo. Hasta el lunes que viene.